a buscar mi aquí. agua. Es esta. Oh, el micrófono abierto. Aquí está. Hola, Ok, hola. ¿Me oye? ¿Me oye? ¿estás listo? ¿Me oye? Te escuchamos Sí, claro y perfectamente. fuerte. Ah, ok. Bien, ok. Bien, entonces estamos aquí reunidas en la tarde de hoy para asistir a la sustentación de la tesis doctoral de Juan Carlos Guerrero Peñalosa, titulada Gestión de los sistemas de información educativos orientados a la cobertura en las instituciones educativas públicas colombianas, ¿no? Señoras del jurado, muchísimas gracias por estar presente, doctora Morela Pereira, doctora Gwendolyn Suárez. Bien, a Juan Carlos, te deseamos mucha suerte definitivamente y mucha serenidad en tu presentación. Tienes 45 minutos máximos para ella, luego de lo cual habrá un periodo de comentarios y posiblemente preguntas que tendrás a bien responder. Después me tienes que dejar como anfitriona o para que puedan salir, nosotros deliberar y ustedes volver para ya la lectura del veredicto, ¿sí? Entonces, bien, cuando quieras puedes comenzar. Son Gra- las 4:05, hora de Venezuela. Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, señores del jurado, doctora Borela Pereira y doctora Gwendolyn Suárez, doctora Yasmín, muchas gracias por presentarme en esta hora. En esta oportunidad tengo el privilegio de poder presentar mi sustentación de tesis doctoral titulada Gestión de los sistemas de información educativos orientados a la cobertura en las instituciones públicas de Santa Marta. Bien, comencemos con el planteamiento del problema. Como todos sabemos, la educación es uno de los ejes fundamentales de la sociedad y eso representa su crecimiento y desarrollo. En este sentido, los países se interesan en tener una cobertura que se requiere sea del 100% para que toda la población que esté en edad escolar pueda estudiar y así acceder a mejores cosas en el futuro. Eso nos lleva a ver de que hay preocupaciones, no solamente en Colombia, sino a nivel de toda Latinoamérica en tema de la educación. Como todos sabemos, la educación es ese eje por el cual la sociedad misma va creciendo y los países se van desarrollando. En ese orden de ideas, la OECD dice que la cobertura no es solamente que los niños puedan estudiar, sino que eso también se trata de disminuir la deserción escolar, de asegurarles que ellos puedan ingresar al sistema educativo, que ellos puedan ingresar, que puedan permanecer, que puedan egresar. Y eso es pues todo un proceso. Sin embargo, también dicen que hay muchos elementos o variables que juegan en contra de los países y en contra, obviamente, de la cobertura. Por ejemplo, hay variables como el tema de presupuesto que impide que los estudiantes vayan a la escuela. El tema, por ejemplo, del estudio gratuito. Los cambios por los cuales pasan los países que a veces no permiten que los recursos lleguen, que sean distribuidos, no llegan los recursos adecuados, o que no se puedan implementar programas o estrategias porque simplemente no hay el recurso. Entonces, la falta de estrategias, por ejemplo, como la alimentación escolar, como el transporte, la flexibilización de programas académicos, por ejemplo, alejan esa oportunidad de que el joven o el niño entre a la escuela. O sea, le quitan lo que le llamamos el acceso.
Con todos estos factores, vemos que existe una gran desigualdad entre los países de América Latina. Y estas diferencias pues son notorias en países de la región por el tema de la ejecución pública propia de cada país. Ya entrando en Colombia, vemos de manera general con respecto a otros países que Colombia presenta una diferencia, fíjese bien, de 2 puntos porcentuales por debajo del promedio de cobertura de América Latina, de edad de 7 a 12 y de 13 a 19. Es decir, durante todo el ciclo, prácticamente esos 2 puntos por debajo del promedio de América Latina dice algo. Y no solamente eso, sino que notamos que Colombia está en el octavo lugar en el promedio de escolaridad, dándose así el primer lugar a Argentina con un 10,9 y Colombia se sitúa ahí en el octavo lugar con el 8,5, de manera que se encuentra por debajo de países de la OECD, lo que significa en gran parte que muchos estudiantes no están yendo a la escuela. En otras palabras, hay problemas de cobertura y no sabemos si están en el ingreso, si están en la permanencia, si hay deserción o si hay repitencia. Pero ahí lo que estamos notando es que hay un problema de cobertura. Ahora bien, dentro de Colombia también hay diferencias. Y miramos a la ciudad de Santa Marta y miramos y decimos, bueno, ¿qué está pasando en Santa Marta? Y qué pasa en la ciudad que pronto, en caso nuestro, pues nos vio nacer y estamos viendo que Santa Marta, si pues a Colombia no le ha ido tan bien, pronto a nivel de Latinoamérica, pues a Santa Marta no le va tan bien con relación al promedio nacional dentro de nuestro país. Y eso es lo que nos mueve pues a realizar esta investigación. Fíjese que en Colombia, en el año 2006 se cristalizó la idea de organizar los sistemas de información. A partir de allí, pues se empezó a visionar, se empezó como a mejorar en la competitividad del sector educativo y eso influyó notablemente en el tema de la descentralización de las entidades territoriales y en la modernización de las secretarías de educación. Sin embargo, en el distrito de Santa Marta, las cifras de cobertura están por debajo de las cifras aportadas en Colombia. Y en ese sentido, quisimos saber qué pasa con su sistema de información en Santa Marta. De manera que esta investigación pretende explicar la gestión de los sistemas de información orientados a la cobertura en la ciudad de Santa Marta. Por lo cual, en ese sentido, se hizo un objetivo general y 4 específicos. Y un objetivo general orientado a explicar esa gestión. Con 4 objetivos específicos, uno pues para caracterizar todo el sistema de información nacional, otro para determinar eh, la ejecución de los sistemas de información en este periodo que, que tenemos de 2019 al 2022. Y desde luego, con el estudio de la ejecución y la caracterización de estos sistemas, llegar al tercer objetivo, que es analizar los factores de cobertura. Allí, pues, con toda esa información y con toda esa data, mirar a ver qué factores incidieron en la cobertura neta, en la cobertura bruta, buscar a ver con esa información un cuarto objetivo, que es proponer algunas mejoras que podrían elevar la cobertura dentro del distrito de Santa Marta. Para realizar esos objetivos, en primer lugar, se desarrolló un marco conceptual de análisis, comenzando por el marco legal, que iniciamos con la Constitución del 91. Allí pues se desarrollaron esta investigación, pues basado en 2 leyes, en un decreto y en 3 resoluciones. Además,
usamos estas bases teóricas con múltiples autores en el área de gestión, en el área de sistemas de información, en el área de sistemas educativos propiamente y en el área pues de lo que tiene que ver todo con la cobertura. Eso nos llevó pues a tener elementos suficientes para definir aquí nuestro sistema de relaciones. Y este sistema de relaciones nos muestra la variable gestión de los sistemas de información educativos orientados a la cobertura, que definiéndolo funcionalmente, definimos a la gestión como esos recursos informáticos con el propósito de adquirir, procesar, almacenar, relacionar datos de los estudiantes de preescolar, de educación básica y media del distrito de Santa Marta bajo distintas categorías y producir información sobre el acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo estatal colombiano. En primer lugar, queremos caracterizar el sistema de información nacional que aporta toda la información de lo que está pasando en la educación. Y es que nos vemos que el objetivo uno aquí, que es explicar la gestión de los sistemas de información, de ahí se va a desprender dentro de esa estructura, que son los cuatro objetivos, en la cual tenemos primero que, bueno, caracterizamos el sistema de información y cuando nos vamos a esa estructura, tenemos como categoría el Sistema Nacional de Información, que es el CINET. Y aquí podemos mirar algo, pues si verdaderamente hay o no hay cobertura. Mirar a ver hasta dónde podemos llegar con estos elementos que tenemos como el elemento de información, con los indicadores de desempeño. Y luego pasamos a lo que es la ejecución, en la cual pues vemos dos grandes categorías, que ya podemos llamar subsistemas, como lo es CIMAD y como lo es SIMPADE. Pues ellos tienen la función de recibir todos esos datos de los estudiantes. A través de esos subsistemas, los colegios informan, reciben, reportan a la nación a través del Sistema Nacional de Información. Y ya, pues armado con toda esta información, pues pasamos a analizar los factores de cobertura. Aquí miramos pues qué es lo que está pasando, si no solamente era la cobertura neta o si no solamente era la cobertura bruta, es decir, cuántos estudiantes estoy atendiendo, cuántos estudiantes hay en general, cuántos están en esta edad, en fin, de acuerdo, cuántos hay de acuerdo a su grupo etario, en fin, todo esto ¿para qué? Para llegar a la última estructura o cuarto objetivo para nosotros, que es tratar de hacer algunas propuestas y aportar un grano de arena a esta situación. Metodológicamente, para desarrollar lo que hemos propuesto, primero nos situamos epistémicamente, tanto ontológica, noceológica y axiológicamente, como ya que tenemos una realidad que sabemos que es sistémica, vamos a abordar la realidad desde lo empírico, desde lo racional, y vamos a analizar desde un punto de vista hermenéutico, situándonos en la posmodernidad, usando un paradigma epistemológico, sistémico, complejo, porque trabajamos con organizaciones educativas que son algo complejas. Nuestra propuesta explicativa pues se abordará desde la complementariedad, pues eso significa que no es una propuesta nueva, simplemente pues se van a añadir ahí unos elementos que existen para mejorarlos y por supuesto interdisciplinario, ya que usamos conceptos de la educación y de la gerencia. Y a partir de esa posición epistémica,
Se definió el enfoque de la investigación, que es enfoque cualitativo, de alcance explicativo y con un diseño tanto documental como de campo. En cuanto a las unidades de análisis y población de muestra, tenemos las unidades de análisis, pues que son las instituciones educativas públicas de la ciudad de Santa Marta. La población tenemos los 74 colegios que hacen parte de los colegios públicos de la ciudad, también la Secretaría de Educación, y de la muestra, pues se tomaron 13 instituciones educativas con un criterio de que fuesen mayor a 3 sedes con más de 1.000 estudiantes. Un colegio puede tener X número de sedes que aportan entre mayor número de sedes, pues mayor número de estudiantes y consideramos que con 1.000 o más estudiantes podíamos tener esta investigación. En las unidades de observación, bueno, están los directivos de cada institución educativa, el personal de la Secretaría de Educación. No se nos puede olvidar tampoco los documentos de planes de desarrollo, los informes de gestión gubernamentales para el periodo que vamos a estudiar, 2019-2022, y los informes de gestión de los colegios estudiados. Utilizamos básicamente dos técnicas de recolección de datos, que fueron la observación y la entrevista. Basado en eso, se utilizó la revisión documental y la guía de entrevista para captar la información. El procesamiento fue a través del análisis documental y el análisis hermenéutico y se utilizaron múltiples fuentes para poder hacer la triangulación. Entrando al cuarto capítulo, ya definiendo todos los elementos de la investigación, entramos al análisis de los resultados. En este primer objetivo, aquí se caracteriza el CINEP, que es el Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media. Y lo vamos a hacer con sus dos subcategorías. Por una parte, tenemos los elementos de información y por otra, los indicadores de desempeño, que ellos definen 9 propiedades. Y este objetivo se trabajó a través de la observación documental de la base de datos del CINEP como categoría de análisis y dos subcategorías que conforman la base colombiana para la toma de decisiones. Ahora bien, ¿qué encontramos en la matrícula en estos años? Estas propiedades, en la primera, que es la matrícula, vemos que la población disminuyó en primaria, pero se mantuvo en secundaria. En fin, mire, hay muchas hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. Sin embargo, de acuerdo pues, a los entrevistados, pareciera que en primaria los niños requerían más apoyo de los padres. Por lo tanto, al estar un tiempo ellos en casa y las escuelas estar cerradas, eso impidió que los niños fueran a la escuela. Por lo menos los grados de primero, grado segundo, que son niños aproximadamente de 6 7 años, son muy pequeños para que ellos puedan ir solos a la escuela. Pero la escuela estaba cerrada en este tiempo. Entonces, una de las hipótesis es que esa población pues menguó, disminuyó porque no podía ir a la escuela y que se requería un mayor apoyo en el tema de herramientas tecnológicas para que ellos pudiesen acceder al sistema educativo. Sin embargo, eso pues no ocurrió en la secundaria. Ya con los adolescentes, pues son chicos que son nativos digitales, son chicos que ya manejan la tecnología, que ya manejan un celular, que ya manejan una tableta, un dispositivo, y pues en ese orden de ideas, a ellos se les facilitó mucho más el tema de las clases, en el caso que eran virtuales, porque sabían manejar la tecnología. Eso, pues podríamos decir que por eso fue que se mantuvo en secundaria la población en cuanto al tema de matrícula. Cuando se
analizó los datos, ahí se pudo comprobar que el año 2022 hay un retraso y un retraso en consolidar la información. Y aquí yo quiero dejar claro algo para tenerlo allí, y es que concluyendo esta investigación, se evidenció que apenas en la plataforma se estaban publicando, disculpe, estaba publicando los informes del año 2023. ¿Qué significa eso? Que de cualquier forma, ahí muestra que hay como un año de retraso en la información, o sea, no se está cargando la información. Hay ese retraso y lo cual se hace evidente en la plataforma. Cuando ingresamos a buscar información, pues solo encontramos en este momento hasta 2023. Bueno, en cuanto a sedes y establecimientos, como todos sabemos, pues para el periodo de la modalidad virtual se llevó a cabo en 2020, 2021 por efectos del COVID. La gente, pues, y todo el mundo estaba en casa. Aquí se evidenció que los estudiantes de secundaria, por estar más avanzados en sus estudios, pues tenían mayor apropiación de la tecnología, lo que le permitía las clases virtuales. Sin embargo, acá hay algo, y es que los documentos eh, en los cuales pudimos revisar de los entrevistados, coincidió que hubo una inversión en por parte del Estado en las sedes educativas para el tema de remodelación, pero no hubo inversión para nuevas infraestructuras. O sea, la que ya estaban existentes no tuvieron, no hubo crecimiento de establecimientos educativos, pero sí algunas sedes se les invirtió en el tema de remodelaciones. Eh, por último, eh, uno de los elementos interesantes que vimos aquí fue este número de sedes que aumentó. ¿Por qué? Porque al aumentar el número de sedes, también aumenta la población, es decir, aumenta la oferta educativa. Muchos colegios que son, muchas sedes, perdón, que solo ofrecían, por ejemplo, la básica primaria, que es hasta grado quinto, pues llegaron a ofrecer bachillerato hasta grado noveno. Otras ofertaban toda hasta la media, que es 10 y 11. Entonces, eso ayudó en gran modo a que las sedes, pues, captasen más número de estudiantes y la oferta educativa fuera mayor. En cuanto a docentes y directivos, hallamos que los docentes en el sector privado disminuyeron con la pandemia, pues muchos allí perdieron sus trabajos, pero luego se recuperó después de terminada la crisis en el tema con la pandemia. En las instituciones del Estado, en lo que son los colegios oficiales, digamos que la cantidad de docentes se mantuvo y se mantuvo pues bastante estable, porque como sabemos pues el Estado siguió ofertando, siguió atendiendo, pero ya desde una modalidad virtual. Con relación a los indicadores de desempeño, aquí tenemos 6 propiedades y encontramos los siguientes hallazgos. En contexto, mire que se identificó que hay una disminución en la población estudiantil de 5 a 16 años, lo que no es de extrañar, ya que casi fueron 2 años de virtual y eso mostró una fragilidad al adaptarse a la nueva forma de enseñanza y aprendizaje bajo la modalidad virtual. Entonces ahí, en esa parte, pues, pudo haber influido fue mucho el tema de la disminución de la población estudiantil. En el tema de recursos, pues hubo un incremento de sedes oficiales, por ende, al crecer las sedes oficiales, pues va a crecer el número de docentes del sector oficial también. Y los profesores, aprovecharon este tiempo de pandemia para hacerse a estudios de posgrado. Hubo una capacitación en gran número de los docentes para aprovechar el tiempo que tenían ahora más en casa y realizar estudios de posgrado de manera virtual. En acceso, pues se destaca la evolución negativa en la básica primaria,
eso repercutiendo en el comportamiento demográfico eh, de la población. Ahora, ¿de qué manera repercutió? Resulta que los padres quedaban sin empleo, iban pues a cambiar de buscar el recurso, el pan diario, por decirlo de una manera. Les tocaba irse a otros sitios donde quizás no habían colegios o no había oferta educativa o no había cupos. Ya, entonces eso pues permitió que ahí en la primaria hubiese una evolución eh, negativa. En el tema de la cobertura, estadísticamente el indicador se mantuvo entre 92.3 y 92.5%. Aumentó la deserción escolar en la primaria, por consecuencia, pues se amplió esa brecha porque no se pudo atender a esa población. Hubo una interrupción en la trayectoria académica cuando ellas se volvieron a incorporar, ya esos estudiantes pues no estaban en su grupo etario, sino que estaban en esta edad. ¿Qué ocurría? De pronto en secundaria, el estudiante, muchos padres no veían atractivo que sus hijos estudiaran de manera virtual y prefirieron que no estudiaran. Muchos quizás lo dejaban en la casa y eso hizo que el estudiante no siguiera sus estudios. Cuando nuevamente se volvió paulatinamente a la presencialidad, esos estudiantes comenzaron a repetir el grado que no hicieron. Eso hizo que salieran del grupo etario y entraran en grado que iban a repetir, grado de repitencia, pero ya entraban con otra edad y entraban en extra edad. Y aquí fue donde pudimos ver esa interrupción en el tema de los jóvenes, sobre todo en secundaria. En el caso de la primaria, pues allí lo que anotamos fue la deserción, porque dejaron de estudiar, se fueron. Ahí también hay un efecto migratorio que pudimos identificar, pero digamos que a grandes rasgos eso es lo que nosotros identificamos, por lo que se generó un gran impacto en el desarrollo del aprendizaje. En aprendizaje encontramos una oportunidad de mejora, ya que no hay resultados de la prueba saber en el sistema. Recordemos que la prueba saber, saber 11 es una prueba interna estandarizada El proceso de evaluación y seguimiento del aprendizaje del estudiante. que mide las habilidades de los alumnos y al mismo tiempo, pues, también el nivel de los colegios. En trayectoria se destaca la caída en la tasa de aprobación. Entonces, pues, al caer la tasa de aprobación, obviamente aumenta la tasa de reprobación, aumenta la tasa de deserción. Sí, entonces ahí pues tenemos eso en el tema de trayectoria. Pasando al segundo objetivo, que es determinar la ejecución de los sistemas de información educativo. Aquí miramos qué es la ejecución. ¿Qué es lo que pasa con los sistemas de información? ¿Qué es lo que registran? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si lo hacen, si no lo hacen, si... ¿Qué está sucediendo? Y aquí tenemos dos grandes sistemas. Tenemos el sistema integrado de matrículas, que es el CIMAT, y tenemos el sistema de información para el monitoreo, prevención y análisis de la deserción escolar, que es el CIMPADE. El CIMAT facilita la toma de decisiones en los diferentes niveles de la administración, permite la construcción de estadísticas relevantes y permite que actores de la comunidad y grupos de interés pues, puedan hacer investigaciones. El CIMAT tiene esa capacidad de recoger y almacenar toda la información de matrícula. Es decir, cuando un estudiante llega a una institución, bien sea a pedir un cupo, a buscar información y es aceptado, eh, se le comienza y se le entrega se le llena, por así decirlo, una ficha de matrícula. Esa ficha de matrícula contiene las 54 variables, 54 preguntas, 54 que están ahí en el CIMAP. Y eso se va llenando y luego pues se soportan unos documentos adicionales que
que es para el soporte que entrega el padre de familia a la institución. Es el documento de identidad del padre, del estudiante, su carnet de salud, en fin. Bueno, él entrega toda esa información. El CIMAD, los colegios lo alimentan con la información que le entrega el padre. Esa información que entrega el CIMAD es compartida. ¿Con qué plataforma? Con el CINET. ¿Y con quién más? Con el SIMPADE. Ahora bien, el CIMAD también se retroalimenta de una plataforma que se llama el Directorio Único de Establecimientos, que es la que maneja los nombres o los directorios de todos los colegios, tanto públicos como no públicos, en Colombia. Entonces, conserva esa bitácora de cada estudiante del CIMAD, que es el registro de cada novedad que durante años él tiene ahí, durante toda su trayectoria, y él la guarda en el CIMAD. Hagamos de cuenta que esa información en el CIMAD es como si tuviésemos una cuenta en un banco y cada movimiento que usted hace queda registrado ahí y que a final de un mes a usted le llega el extracto con todos los movimientos que hizo. Entonces, en el CIMAD queda la bitácora, queda el registro de todo el movimiento que hizo el alumno durante todo ese año lectivo. Y si él estuvo, digamos, 8 años en el sistema, pues año por año le va a aparecer toda esa información que él hizo ahí. Si fue promocionado, si no fue promocionado, si cambió de dirección, si el estudiante cambió de teléfono, todo cuanto haya tenido en su vida académica, eso pues va a aparecer ahí. Otra cosa importante que voy a resaltar acá en el tema del CIMAP es que el CIMAD también sirve de insumo para la Oficina de Tecnología y Sistemas del Ministerio de Educación. Y estos insumos que toma esta Oficina de Tecnología mensualmente hacen unos cortes y esos cortes se los entregan a la Oficina de Planeación y Finanzas. Y ya saben que la Oficina de Finanzas, pues, es la que establece los recursos que se les asignan por tema de gratuidad a los colegios. Entonces, mira lo que toda esta plataforma CIMAD pues lleva y conlleva. Entonces, es un sistema de información pues bastante interesante. En el tema de SIMPADE, que es el otro sistema, el SIMPADE es el sistema de información para monitoreo y prevención y análisis de la deserción escolar, que lo llamaremos por su sigla SIMPADE. El SIMPADE nace a partir de la búsqueda de disminuir la deserción escolar y la desigualdad social. ¿Qué pasaba? Que un estudiante cuando ya estaba en esta edad, en tiempo atrás lo sacaban del colegio, no estudiaba más. Y al no sacarlo, pues ya se podría imaginar qué pasaba con una persona que no tiene estudios. Bien, entonces, esta plataforma es una excelente plataforma que proporciona la estrategia para disminuir la deserción escolar. Y aquí, en esta plataforma, eh, encontramos dos subsistemas. Entonces, vamos a mirar estos dos subsistemas. Pues previamente se hizo una revisión en las publicaciones emitidas por ambos sistemas. Luego se hizo una revisión de documentos en los planes de desarrollo, en los informes de gestión gubernamentales, en los informes de gestión de los colegios estudiados en Santa Marta y por medio de la guía entrevista aplicado a los directivos docentes. Y esta información de distintas fuentes permitió la triangulación para conocer la realidad de la ejecución de los sistemas en las instituciones públicas estudiadas, de acuerdo pues a lo previamente definido en las categorías, en las subcategorías y en las propiedades. Pues dicho esto, se evidenciaron los siguientes hallazgos. En matrícula, vimos que el proceso es homogéneo en captura, en transcripción, en difusión de la información. Los colegios formulan lo que ahorita hablé, que de ficha de matrícula, donde recogen esas 54 variables, le anexan los documentos, los soportes, por ejemplo, el, el boletín, acá también se llama informe académico, el documento de identidad, bien sea registro civil o tarjeta de identidad,
el carnet de salud, el carnet del CISBEN, el AEPS, toda esa información, los documentos de los padres, especialmente su cédula, y al analizar las respuestas emitidas, por lo que nos dijeron los entrevistados, se pudo comprobar que esa información suministrada por los padres, los representantes de los estudiantes, permite conocer también el alumno matriculado, en qué grupo está, en qué nivel está educativo, en qué establecimiento, en qué sede, en qué jornada, en qué zona, si es urbano, en fin, nos da a conocer todo eso en detalle. En la subcategoría, perdón, déjeme, le digo algo, en la situación académica del alumno, vimos que los colegios cumplen. ¿Y cumplen por qué razón? Bueno, el CIMAD, el ingreso en el CIMAD, representa para las instituciones públicas recursos financieros. Entonces, es una plataforma que toca el bolsillo de los colegios, que toca el FOSE, que es el Fondo del Servicio Educativo, por lo que a mayor número de estudiantes, pues más ingresos, tanto la alcaldía, en este caso, o Secretaría de Educación, y los colegios reciben. Entonces, ese punto, la situación académica del alumno es totalmente cumplida por los colegios. O sea, ese trabajo sí se hace, digamos, muy cuidadoso. O sea, los colegios se preocupan por ingresar estudiantes al sistema, pero no sabemos si esa información que ingresan es buena, es verificada, es correcta, en fin. Y ya entrando en la caracterización y ubicación, aquí tenemos que la matrícula está vinculada a la recepción de los recursos. Es decir, se confirmó que de acuerdo a la dirección de domicilio, de acuerdo al estrato, se le asigna al estudiante un establecimiento y una sede. Y aquí una de las anomalías que se detectó fue que durante casi el tiempo de estudio de esta investigación, 2019 a 2022, la información se captó o se obtuvo de manera digital. Y aquí pudo haber fallas en el tema de los documentos por la ausencia de poder verificar la autenticidad de esa documentación. Pues se confió pues en la buena fe del padre de familia en mandar esos registros digitales. No había forma de verificar esa documentación. Recuerde que estábamos en pandemia. Recordemos que los colegios estaban cerrados, que no había personal dentro de las instituciones. Y entonces, por esa razón, pues la data en ese tiempo, pues pudo haber tenido pues ciertas discrepancias en este periodo. Por lo que podemos decir, pues, que no era pues 100% fiel. Vamos a la segunda categoría, la categoría del SIMPADE. El SIMPADE ya sabemos que es el sistema para la prevención. Cuenta con dos módulos, el módulo de estudiante y el módulo de establecimiento educativo. Este es un sistema maravilloso. Brinda la oportunidad de que los alumnos no deserten, de que no se vayan, de que si ha tenido de pronto alguna dificultad con algún modelo educativo, se pueda de alguna manera encauzar en otro programa educativo, pero que no se vaya. Entonces, eso es, no todos aprenden igual y no todos aprenden de la misma manera. Y hay diferentes métodos, diferentes programas, la educación varía. Y aquí es donde se tiene que hacer un ejercicio bastante interesante, consciente por parte de los directivos docentes. En a su categoría de estudiante, el SIMPADE arroja al estudiante que aparece en el CIMAP. Es decir, nosotros en el SIMPADE no matriculamos a nadie. Ahí se refleja el que ya está matriculado en el CIMAP. El SIMPADE simplemente te lo muestra, pero cuando te lo muestra, pues viene un proceso que se llama el proceso de caracterización, donde
se comienza a meter la información, a introducir la información de ese estudiante, del padre, de su entorno familiar, se comienza a llenar todas esas y cada una de las variables que hay ahí. ¿Para qué? Para luego que una vez ellos estén en el sistema puede arrojar qué nivel de o qué índice de riesgo de deserción tiene ese estudiante. ¿Y qué encontramos aquí? Que hay múltiples estrategias gubernamentales para evitar la deserción. Por ejemplo, eh, el tema del PAE. El PAE es el programa de alimentación escolar. Hay muchos niños y niñas que no comen en casa y que de pronto el único alimento o bocado que prueban es el que ellos tienen en el colegio. Entonces, esa es una estrategia para tener al niño ahí. Pero para otros casos, esa estrategia no funciona porque dice, yo tengo alimento en casa, a mí el problema de pronto no es de alimentación, a mí el problema es de transporte. Entonces, hay estrategias para transporte. Y así, una a una, hay múltiples estrategias. Por ejemplo, y ahorita lo voy a ampliar cuando ya lleguemos al cuarto objetivo, y es que hay un programa en primaria que es la aceleración del aprendizaje. Y en ese programa de la aceleración del aprendizaje es un programa que se da ahí en primaria, pero no se lleva al bachillerato. Entonces es muy importante pues tenerlo ahí en cuenta. Establecimiento educativo. Los directivos de los colegios no les prestan atención al SINPADE. No le prestan atención, dice que es demasiado trabajo, que no tienen tiempo y no hay de pronto sanciones por parte del Estado para poder hacer de que ellos cumplan con ese requerimiento. Bueno, pasamos al tercer objetivo, que es analizar los factores de cobertura. Y aquí, pues, en este tercer objetivo, tenemos que se hizo por medio de observación, análisis y de documentos del MEN, guía de entrevistas a rectores. Aquí notamos que el incremento o disminución de los estudiantes en el CIMAD determina los recursos que reciben por parte de la nación, pero también los recursos que reciben hacen parte, en el caso de la alcaldía, para pago de nómina, pago de gastos administrativos, contrataciones con entidades religiosas, por ejemplo, pero lo que llega al FOSE o al colegio simplemente es para gastos de mantenimiento. Bueno, en este tercer objetivo, el boletín estadístico del Magdalena, ellos aducen de que hay problemas en sus escuelas públicas porque reportan entre un 10 y un 20% que los rectores no hacen bien el trabajo. O sea, no cargan de manera oportuna el reporte de ejecución presupuestal. ¿Y qué pasa con eso? Pues los recursos se demoran, no son girados a tiempo, eso afecta la toma de decisiones, limita la asignación de recursos, en fin, se convierte en un problema. Pero se evidenció que a contrario de lo que pasa en el departamento, en el distrito, pues cumplen a cabalidad con este requerimiento, por lo que afirma el director de cobertura que no hay retrasos en cuanto a este tema de los recursos que se envían. Bueno, en este punto y con esta tabla quiero mostrar lo siguiente. Aquí estamos notando de los años de estudio 2019 a 2022 que en preescolar tenemos un porcentaje de 76.6 en preescolar, pero estamos hablando de cobertura bruta. La cobertura bruta es la capacidad que tiene el sistema para atender a toda la población, sin importar si están o no están en esta edad. Pero notamos que hay allí como aproximadamente un 25% de la población en preescolar que no entra al sistema. No sabemos qué pasa con esa población que no está ingresando. En el tema de primaria y de secundaria está por encima de 120%. Y eso pues nos genera que a mayor, estando la cobertura brutal mayor del 100%, indica que hay una gran cantidad de estudiantes que están repitiendo grados, que están en un nivel educativo que no corresponden a su edad. Y más preocupante aún en el tema de la media, que es grado 10 y 11, porque aquí la población que apunta a un 97% más o menos, está allí, se mantiene muy, pero muy cercana al 100%. Pero cuando confrontemos la cobertura bruta con la cobertura neta, pues vamos a sacar ciertas conclusiones que nos van a llevar
a cabo para tomar las decisiones en el cuarto punto, cuarto objetivo. Aquí, en la cobertura neta, es la población en edad escolar definida para cada nivel, pero aquí se excluyen los estudiantes que están en, en extra edad. Y nótese bien que en preescolar casi que no cambió con el tema de la cobertura bruta. Ahí no presentan mucha diferencia. Está ahí, nadie entra, nadie sale, nadie repite. 25% de la población está ahí. En el tema de primaria está en 99 y es casi que toda la población está siendo atendida, a diferencia entre la bruta y la neta. Pues aquí hay otros factores que podrían incidir, como puede ser el tema de que algunos abandonan y regresan, o puede ser el tema de esta edad. Con la secundaria ocurre algo también muy particular, y es que el 15% de la población atendida no está en su grupo de edad. Es decir, pueden que esté estudiando, pero no pertenecen a ese grupo etario. O sea, dejaron de estudiar por algún motivo y están en un grado diferente al que deberían estar. Entonces, la diferencia entre la cobertura neta y la bruta pues implica factores de migración, de deserción y de regreso. En la media, lo que más preocupa es que aproximadamente llegan a esta edad o que abandonan sus estudios. Un estudiante que perdió el año por ahí en un grado inferior y va siguiendo, nos damos cuenta que va avanzando grado a grado, pero cada grado que avanza pues está en esta edad, va en esta edad. ¿Por qué? Porque ya perdió un grado. Entonces eso pues es como para tenerlo en cuenta allí. Juan Carlos, por favor, concéntrate porque ya no te queda casi tiempo. Así es. Muchas gracias, doctora. Entrando en el cuarto, que es proponer una iniciativa de gestión para el Ministerio de Educación, pues aquí tenemos las propuestas que tenemos de esta tesis doctoral, y es que se incluyan los resultados de la prueba saber en el CINEP, que el Ministerio automatice ese procedimiento de obtener la información en tiempo real, ya que, como vimos ahorita, hay información que no está actualizada solo hasta 2023. Mantener y ampliar la educación a distancia en zonas rurales. Ampliar el programa de aceleración de aprendizaje, que solo está en primaria, que se proyecte hacia la media. Y esa es una buena iniciativa para cerrar la brecha. Incluir en el SIMPADE un módulo de seguimiento que no lo tiene, para monitorar el avance de esos estudiantes que están en riesgo de extra edad. En el tema de la Secretaría de Educación, fortalecer el SIMPADE promoviendo campañas de concientización, de capacitación, implementar sanciones para que los rectores que no cumplan puedan cumplirlo, porque definitivamente tiene la plataforma descuidada. En el tema de las instituciones educativas, capacitar a los docentes en el uso de la tecnología, de que se adhieran a programas de conectividad, para programas como computadores para educar, como programas que tiene el Ministerio de las TIC, vincularse al programa del Senatec, que es un convenio que tiene con el SENA y con la OIT. En fin, aquí terminamos y vamos con las conclusiones, y son: la pandemia pues evidenció una brecha digital en el aprendizaje que no estaba garantizada. La coyuntura de aislamiento llevó a los colegios rurales a aumentar la oferta educativa. Hubo una consolidación de instituciones y que eso pues afectó de una manera a la oferta académica. Los docentes aprovecharon el tiempo de pandemia para estudiar, para prepararse. Se notó la ausencia de información en los indicadores del CINEP. Eso es una oportunidad de mejora. El CIMAN mostró una vez más que es un sistema robusto y un sistema para proveer información a las instituciones y a la toma de decisiones. La potencialidad benéfica que tiene SIMPADE para aprovecharlo de tal modo de que los estudiantes pues se mantengan y no deserten. Vimos también que el 25% de los niños no cursan el preescolar. La educación primaria está siendo completamente atendida, pero tiene efecto migración. Existe problema de repitencia y extraedad en la secundaria. Existe un problema de alta deserción en la media en Colombia, lo cual eso a largo plazo pues es un problema, porque es un país con capacidad de menos desarrollo. Estos resultados pues tienen componentes socioculturales que ameritan investigaciones ulteriores que permitan un ajuste en las políticas. Finalmente, para concluir,
La pandemia tuvo efectos negativos y positivos. Basados en esos resultados se presentan algunas propuestas puntuales como el ajuste del CINEP, ampliar la cobertura rural, atender a los estudiantes que están en extra edad y deserción, promover el uso obligatorio del SINPADE y vincularse a programas gratuitos que incidan en la disminución, repitencia y deserción de los estudiantes que están en extra edad. Muchas gracias. Me disculpan por estos 3 minutos de más que me tomé. Gracias, señor del jurado. Bien, gracias Juan Carlos por tu presentación. Vamos a pasar ahora a la segunda etapa de la sustentación, que son los comentarios y preguntas de las doctoras del jurado. Señoras del jurado, ¿quién comienza? ¿No me escuchan? Ah, sí, 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 estaba encendiendo el micrófono. Ah, ok. Bueno, buenas tardes, creo que voy a comenzar yo. Eh, Felicitaciones, Juan, por la culminación de tu tesis doctoral y a la doctora Jasmine Díaz, pues, Gracias, por sus doctora. apoyos de siempre. Eh, yo tengo varias dudas con respecto al trabajo y quizás es una cuestión de percepción, ¿no? eh, que entendí algunas cosas a partir de tu presentación, más que con el propio documento, ¿no? Lo leí 2 veces tratando de digerir porque obviamente hay mucha información, son varios sistemas de información pues, que complejizan el asunto. Sin embargo, bueno, vamos a conversar para aclarar y ver lo que yo comprendo, lo que yo entiendo si es lo que se está expresando allí o se pueden hacer algunos ajustes que ayuden a una mejor comprensión del documento. Eh, Me llamó mucho la atención el abordaje que se hizo del tema de la gestión, partiendo de que en las bases teóricas se habla del proceso administrativo, pero no se le considera en el abordaje de la gestión. Es decir, se habla de planificación, de organización, de dirección y control. E incluso tú cuando estás hablando en tu explicación, se deja ver que, por ejemplo, dices que los directores no informan, no rellenan me imagino, el sistema, no lo alimentan, y eso sería parte de identificar elementos de control. Pero no se abordó de esa manera, o al menos en el mapa no está. El mapa se aborda desde otros indicadores, que son los indicadores que tienen que ver con el propio sistema. Es decir, esto es lo que maneja el sistema y a partir de allí se aborda. Pero se tiene en el referente teórico el proceso administrativo. Se inicia con proceso administrativo, pero no se considera como parte de la indagación que quizás pudiera haberse hecho a los directores. Por allí quedé así como que no le vi ahí la conexión, ¿no? Eh, si me voy al planteamiento del problema, se comienza hablando en términos generales primero que tenemos sistemas de información con cobertura, es decir, la variable es la cobertura y cómo los sistemas de información van a generar una información que va a incidir en la cobertura que estos colegios que están en estudios tienen o no tienen. Eso es lo que yo entiendo. Pero realmente yo no veo, no termino de ver el enlace, al menos en lo que está allí planteado, en términos de la incidencia de esos sistemas de información en esa cobertura. Si no termino de ver la gestión desde los colegios para que esa cobertura aumente o mejore o se mantenga. Al menos yo tengo entiendo en términos generales, pero me queda como un vacío allí. Cuando
si me voy por objetivos, te voy comentando y después tú me vas a ir explicando el asunto, ¿no? En ese planteamiento lo veo como que hay una serie de factores y se habla de presupuesto y se habla de esto y se habla de aquello y se habla de lo otro. Y yo pensaría que iban a llegar a un punto en el que dijeran, bueno, una parte del problema es la falta de información o de una información fidedigna o de una información, no, se queda eso allí, luego comienza a hablar de los sistemas de información, pero yo no veo el engranaje entre toda esta situación y luego los sistemas de información con respecto a la cobertura. Yo creo que ahí hay que afinar un poquito el planteamiento. Pensaría yo, ¿ok? A lo mejor soy yo que no lo ve, pero me quedó allí el asunto. Luego, cuando vamos a los objetivos, se comienza con un objetivo que se denomina caracterizar el sistema de información nacional. Pero cuando yo veo tu presentación y cuando veo el documento, ustedes están caracterizando la educación básica media en Santa Marta a partir de la información que se extrae de ese sistema de información. O sea, yo no veo que se esté caracterizando el sistema. No me están diciendo cómo es el sistema, cuántos módulos tiene el sistema, cómo es, sino cómo es, en términos generales, la educación básica y media de Santa Marta a partir de la información que se extrae de ese sistema. Eso es lo que a mí me da la impresión. Y cuando él comenzó a dar esos datos, eso me lo corroboraba. O sea, se tiene tanto, hay tanta matrícula, hay tanto tal, hay tantos niños inscritos, hay tantos que deserción, hay tantos de tal edad en tal, tal. Son datos de la población escolar. Entonces, yo creo que hay que revisar la configuración del objetivo, no el objetivo en sí mismo, sino el cómo está planteado. Porque me están hablando del estado del arte, de la educación media y básica, de la educación básica y media, específicamente en Santa Marta. Así es como lo veo. Luego, en el segundo objetivo, que se titula Determinar la ejecución de los sistemas de información, y Juan Carlos decía, es decir, ¿qué mide? ¿Qué inferencia? Aquí escribí esto rápido. O sea, ¿qué mide el sistema? Y nos habla de los diferentes sistemas. También tengo allí cierta duda con respecto a la formulación del objetivo. Si realmente es determinar la ejecución o caracterizar la forma en que se hace la ejecución. Tengo también esa dudita allí. Allí en ese objetivo no se hicieron entrevistas, ¿cierto? Sí, ahí sí. En el Sí, de determinar la ejecución. sí, Sí, correcto, sí se hicieron, claro, doctor. sí. ¿A quién se entrevistó allí? Perdón. A los A directores. directores y también al director de cobertura, Ajá, porque en el otro también se hace entrevista. en el 2 y en el 3, sí, correcto. Ajá, pero no se hace entrevista a los padres, ¿verdad? No, 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 Ajá, porque entonces tú allí decías que cuando se les preguntó a los padres sobre el por qué no, los hijos no estaban inscritos, algo así, yo dije, ya va, yo no leí que se entrevistara a los padres. los padres Quizás fue no. ahí una confusión tuya con respecto a dar esa explicación, pero yo dije No, ahí, no. ay Dios mío, yo como que no leí bien ahí eso. Ay, padre. Ok. Quería estar clara con eso. Luego, en el siguiente objetivo, analizar los factores de cobertura a partir de la gestión de los sistemas de información. Se hace el cruce de lo anterior con lo que es la cobertura bruta y con la cobertura neta, ¿verdad? Sí. Es lo que se pretende hacer allí. Pero allí quizás desde la anterior, porque se trabaja con 3 escuelas y se hace entrevistas a directores y se hace entrevistas a estos personeros de estas entidades. Pero en el análisis
yo no veo lo que hay, lo que dicen los directivos con respecto a lo que dicen estos personeros y lo que hay en los documentos. Es decir, es un planteamiento general, genérico, Sí, pero muy no general. hay detalle, no hay detalle para confrontar. Esto es lo que se encontró en el documento, esto es lo que dice el directivo y esto es lo que dice esta otra persona. Como para, yo decía, bueno, entonces todos dijeron lo mismo, o qué pasó allí. Ahí me quedé con esa falta de detalle, sino que todo es muy general, muy general, muy general, muy general. Esto, así, se concluye esto. Entonces allí como que le Sí, falta un poquito quizás de hacer esa diferenciación para ver lo que cada actor desde su ejercicio, desde su cargo puede ofrecer para ver las distintas aristas de esa ejecución, ¿no? Entonces, claro, eso me lleva a que en el próximo objetivo, que es el análisis de esos factores, no se vea tanto, no se vea tanto ese contraste y no pueda realmente tener claridad en la gestión del sistema, porque yo no veía como cómo se gestiona ese sistema para que me dé una información robusta que permita incidir en los niveles de cobertura. Entonces no veo ese que se haya alcanzado ese nivel de profundidad para hablar de una gestión de esos sistemas de información, más allá de, obviamente, ese trabajo que hicieron de revisar todos esos documentos para ver lo que había allí, pero me parece que esa información de la persona, del individuo, de repente, ¿quién es el encargado de introducir la data? Es decir, un analista. ¿Qué hace el analista para poder verificar, como decía él, no se sabe si realmente introdujeron la data como debía hacerse? Entonces ahí hay un elemento de control del sistema y cómo se está gestionando el sistema. Entonces eran cosas que yo me preguntaba, ya va, van a trabajar el cómo se llevó a cabo el registro de esa data para que realmente hablemos de una data que pueda ser considerada como robusta, como verdadera, como cierta. ¿Qué controles hay para esos actores que son los encargados de registrar esa información? ¿Qué mecanismos de dirección? Hay una estructura, ¿cómo es esa estructura? Entonces por eso me quedó ese eh, elemento gusanito. aquí de que quizás habría fortalecido un poco más el asunto, ¿no? Sí, está muy Obviamente, genérico, pero sí hay una parte, o sea, sí se especifica que normalmente cuando no está en pandemia, la Secretaría de Educación hace auditorías. Sin uh-huh, embargo, en todo el periodo, la Secretaría de Educación no hizo absolutamente auditorías y después de que terminó la pandemia fue cuando notó que había diferencias, eso sí está dicho en la tesis, que había diferencias entre la realidad y lo que postearon. ¿Por qué? Ah, porque si pusieron el niño nació el 15 de enero y sin documentos. Entonces, sí está dicho, pero me encanta eso que estás diciendo, o sea, que vayan como que separe más toda la información de manera que se vea como más clara, ¿verdad? sí, como Ok, más, como las diferentes fuentes, como las sí, diferentes, no, él no separó las fuentes en lo absoluto, pero sí, o sea, la Secretaría de Educación reconoció que ellos no hicieron auditoría y que después de toda la pandemia se dieron cuenta de que esa data no estaba bien, de que la data durante la pandemia no se podía verificar, es decir, tenemos un problema serio, porque significa que para depurar esa data tienen que pasar como 2 años para que empiecen otra vez con los documentos en manos a ver si el muchacho de verdad nació el 15 de enero o no el 15 de enero, ¿no? claro, Decirte algo simple, pero eso sí lo reconoció la misma Secretaría de Educación, ¿no? Ahora, los directivos, en cuanto a eso del CIMAT, ellos dijeron, ajá, ¿qué podemos hacer? Pero sí me gusta eso porque se podría decir, bueno, los directivos dijeron que no podían hacer nada, pero la secretaría, o sea, separar las dos fuentes.
para que se vea Y para mejor la... para que se vea y haya el contraste entre lo que la secretaría, y ahí van a ver la postura de estos defendiendo su gestión con respecto a estos otros. Entonces, bajo esta falla ya va, es que nosotros no hicimos esto por esto y al revés. Entonces es como que no queda en señalamientos de deditos, sino de una realidad en la que cada uno tiene que asumir una responsabilidad como parte de gestores de ese proceso, ¿no? Claro, pero en realidad la verdad es que los directores, no sé, como que no tienen ese nivel como que de compromiso, porque más bien yo lo vería como que, bueno, nos enviaron eso y eso fue lo que nos enviaron, pero no es que hicieron un esfuerzo para que la data que estuviera allí, sí, el asunto es lo que se dice. Ellos meten la data porque eso significa ingreso, Dinero, claro. Pero pero justamente ahí está, o sea, los sistemas de control que sí. obviamente no están funcionando. No, no funcionaron. Durante todo el periodo de estudio no funcionaron. Pero No, aparentemente dice la Secretaría que antes de todo ese proceso funcionaban, que ellos iban a hacer auditorías presenciales. Eso es lo que ellos dicen. claro. Pero me Ajá, encanta, me gusta eso. pero Juan Carlos, realmente te pregunto, es decir, ¿el problema de cobertura realmente está relacionado directamente con un sistema de información? ¿Realmente tiene un impacto grande en que esa cobertura se mantenga, se aumente o disminuya? Hola, doctora. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, aquí tenemos a un director un rector, que es Carlos Correa. Así que él de pronto me podrá corregir. No, mentira. Bueno, doc, mire, la Secretaría de Educación tiene un director de cobertura. Ese director de cobertura tiene un funcionario que es el administrador del CIMAT. Ellos prácticamente es el administrador de la plataforma del sistema de matrícula. Pero digamos que cada año ellos están haciendo un documento que se llama el Estudio de Insuficiencia 2024-2025. En estos momentos están haciendo ese documento. Yo en años anteriores he sido parte de las personas que proyecta esos documentos en el distrito de Santa Marta. Ahora, ¿qué encontramos? Por la geografía de la ciudad, Santa Marta está dividido por tres localidades. Y ese estudio demuestra que en esas localidades, eh, en algunas hay mayor población para atender y resulta que no tenemos colegios ahí. Entonces, el problema no es que el CIMAN no, digamos, el CIMAN no es como el Zoom, que tiene capacidad hasta 250 y de ahí, boom, no. El problema es de infraestructura. Por ejemplo, ¿qué le ha tocado hacer a la Secretaría de Educación? Contratar con entidades religiosas, confesiones religiosas, para que ellos le administren colegios. Porque hay la población, pero esa población muchos no pueden pagar por la educación. Entonces ellos contratan aquí se le llama megacolegio. Entonces un megacolegio lo administra un privado, pero quien paga el recurso prácticamente es el Estado y ahí ofertan unos cupos. Y con esa manera trata de mitigar, digamos, esa insuficiencia que hay. Entonces, la cobertura está ligada a un tema también de calidad, de acceso y de permanencia. No porque la plataforma esté mala, ni porque la plataforma de pronto, digamos, no, es que no tiene capacidad hasta X número de estudiantes. No, la capacidad en el sistema hasta el momento podría decir, sin lugar a equivocarme, que es ilimitada. El tema es, ¿podíamos nosotros en Santa Marta atender a tantos muchachos, a tantos estudiantes en la educación pública? Esa sería de pronto, o qué proyectos hay a futuro para atender esa población, por ejemplo, la población migrante que estamos atendiendo, la población que está en la zona rural. Que de pronto no tiene un megacolegio, un colegio grande, que por el tema de distancia llegue la oferta educativa a ese punto. Entonces, ahí sí sería el asunto de mirar a ver
Por eso, conversando con mi tutora, decíamos, esta investigación tiene muchas aristas. De aquí salen cualquier cantidad de investigaciones porque el tema es bastante grueso, bastante grueso. Entonces, nosotros pues quisimos dar nuestro grano de arena a esta investigación para también ser fuente para otras investigaciones que puedan también, a partir de estos resultados, ellos poder seguir investigando. ¿Y por qué no? Yo también y mi equipo de investigadores y esta propuesta, pues ya presentarla como tal oficialmente a la Secretaría de Educación, como debe ser. Ok. Bueno, yo les dejo esas propuestas, esa mirada de reconsiderar la formulación de los objetivos y de hacer esa separación, de mirar nuevamente el planteamiento. Ok. Y bueno, hoy paso a mi compañera Gwendolyn Solís. Ya va, Gwen, pero, More, pero dijiste que tomaste allí notitas. Me tienes que enviar eso para que lo vea en detalle. De No todas maneras, tomaste. está quedando grabado. Ah, Esto está ah, quedando bueno. Ciertamente, todo está quedando grabado. Ok, está Mejor que bien. eso no hay. Ah, Me bueno, sí está parece, me grabado. Ok. parece una excelente iniciativa que graben, porque más allá de las notas que uno pueda tomar, yo también tengo mis notitas, pero yo creo que después Juan va a tener la oportunidad de detenerse y ir poco a poco revisando las diferentes miradas, las diferentes observaciones, todo esto con la mejor de las intenciones. Además, mira, yo quisiera iniciar felicitando a Juan y a Jazmín porque ya el haber llegado a este proceso, el haber presentado este trabajo que maneja gran cantidad de información, muy relevante, además, para temas como la cobertura educativa, que es el caso, eh, bueno, en definitiva, tiene que aportar para la toma de decisiones y eso es lo que se espera, ¿no? De un sistema de información gerencial. Bueno, coincido con la apreciación de Morela en el sentido de que hay información, valga la redundancia, en este trabajo y contenido que debe precisarse un poco más. Entiendo que la mirada de Juan es muy estratégica, él está como revisando el sistema por completo y eso es entendible dado que es un sistema amplio, sobre todo porque él tiene una muestra de instituciones grande, hasta donde recuerdo eran 13 instituciones en lo que es Santa Marta, y obviamente es difícil caer en el detalle y es probable que se quede en la línea general de las tendencias, pero igual es importante hacer como ese acercamiento, porque para eso tomaste una muestra de instituciones, tenías de hecho, tienes unos criterios muy bien establecidos de por qué esas instituciones y no otras. Sin embargo, en el trabajo quizás uno se quedó esperando justamente ese detalle. De hecho, tenía la esperanza que la presentación se pudiera mostrar un poco más de aquello. Yo dije, bueno, quizás las prisas en la elaboración del informe no alcanzaron. Sin embargo, considero que la presentación tampoco se tocó ese tema e inclusive también considero que se pudo haber hecho un mayor aprovechamiento del tiempo. Estuviste una hora presentando y sin embargo a la hora de trabajar justamente lo más resaltante de tu trabajo, que es la propuesta, lo tuviste que pasar corriendo. Entonces, allí yo habría esperado, porque todo lo demás ya lo sabíamos, nos leímos el planteamiento, tú tuviste una presentación anterior, ya esto para nosotros era conocido, ¿no? Más allá de las observaciones que se hicieron en ese momento. Bien. Para puntualizar con respecto a las observaciones, como decía, me sumo a a la percepción de Morela y quería puntualizar en un par de cosas, ¿no? También para que lo tengamos presente. Por ejemplo, me llamó la atención en el objetivo uno que ustedes plantearon que los elementos del sistema de gestión de información, en este caso, lo encontraron una vez que ustedes hicieron la revisión de los documentos, no en la parte teórica. Eso se expresa directamente en el trabajo. Sin embargo, yo pienso que los elementos sí estaban contenidos, porque cuando ustedes hacen la definición de sistemas de información, tal como sabemos todo en la bibliografía especializada, se habla básicamente de cómo se maneja la información, cómo se captura, cómo se procesa, cómo se registra, cómo se recupera, cómo se distribuye, etcétera. Es decir, hay toda una serie de procesos que están incluso en su definición funcional y operacional. Ustedes tienen clarísimo cuáles son los elementos del sistema de información. Sin embargo, cuando vamos al cuadro de operacionalización y al desarrollo de los objetivos, aparecen elementos propios de que son indicadores que maneja el sistema específicamente.
Entonces allí quizás el tema de los elementos está a la vista más de lo que ustedes lo creían desde el punto de vista teórico y es algo que, por ejemplo, cuando vamos al marco teórico no está presente. Yo creo que sería importante definir cuáles son esos elementos desde la parte teórica, porque si no hay un divorcio entre lo que está en el marco teórico con lo que están los resultados de investigación. Entonces, allí yo lo que puedo recomendar en este caso es rescatar, que de hecho yo pienso que es posible rescatar los elementos propios del sistema de información y presentarlo entonces luego en el cuadro y en los resultados. También me llamó la atención el término ejecución del sistema. Considero que en este caso ustedes plantean en esta ejecución una serie de indicadores que vienen desde el CIMAT y desde el CIMPADE. Sin embargo, me quedé esperando datos de las instituciones. Es decir, yo veo una visión general, ustedes se basaron en documentos que son propios del distrito, que son propios de la administración general. Inclusive se habla de entrevistas a directores, no se especifica en la metodología cuántos directores participan, por ejemplo, y no se evidencia en los resultados que dicen los directores respecto a cómo está funcionando el sistema o cómo se desarrolla ese sistema y qué ocurre con estos datos. También, por ejemplo, en el objetivo 3 aparece también analizar los factores de la cobertura. Nuevamente nos vamos entonces hacia información propia del distrito de Santa Marta. Sin embargo, se dice que hay unas entrevistas que se hacen a unos rectores. Sin embargo, tampoco se evidencia qué pasa, o sea, qué dicen los rectores respecto a, ¿sí? Un poco lo que señalaba Morela. Hay mucha generalización en el manejo del contenido y es importante porque ustedes están diciendo que tienen una metodología que si bien tiene una parte importante de revisión documental, también tiene un elemento metodológico que se basa en una visión cualitativa con un enfoque hermenéutico. Entonces eso no está tan visible en lo que es el contenido del trabajo. Bueno, básicamente sería eso. Y lo último que quería preguntar, volviendo a la discusión que teníamos anteriormente, Juan, y quizás estoy siendo recursiva, pero creo que es importante, es el tema de ¿hasta qué punto el sistema de información realmente apoya el proceso de toma de decisiones en materia de cobertura? Es decir, cómo estos resultados de este sistema ofrecen elementos que permiten tomar decisiones que cambien las políticas y estrategias en materia de cobertura. ¿Qué es lo que ofrece? Hola, doctora Suárez, buenas tardes. Bueno, eh, usted me habla sobre, bueno, qué puntos se tienen en cuenta para la toma de decisiones y qué elementos se tienen para para la toma de decisiones. Eh, una vez más retomó el tema y es que el estudio de insuficiencia va ligado a presupuesto y que da la nación y el presupuesto propio de la alcaldía, pero ese estudio nace de la necesidad de atender a la población estudiantil en el lugar o en el lugar, no hablemos del lugar, en la comuna, en la localidad donde está viviendo. Una localidad, Santa Marta tiene tres localidades. Esa localidad está conformada por comunas. Las comunas están conformadas por barrios. Entonces, toda una grande ciudad de más de 600.000 habitantes tiene digamos, solo tres localidades. Entonces, es bastante grande. Entonces, ¿qué ocurre? Por el tema geográfico, por el tema de cómo está distribuida la ciudad, muchos se van a los asentamientos, hacia las laderas, hacia las montañas, y ahí hay población que vive, hay población que hay que atender. Entonces, cuando se hace el estudio, en Santa Marta, el DANE, que es el departamento administrativo que hace temas estadísticos en Colombia, da unos datos. Esos datos se confrontan con la población que hay y se busca esa población. Otra cosa, aquí en Colombia tenemos algo que se llama el CISBEN, que es como el tema de el CISBEN atiende población vulnerable para temas de salud. Y esa población del CISBEN
como son poblaciones vulnerables, muchas veces ellos no estudian. Entonces, ¿qué hace Sisbén? Nos manda la base de datos de todos sus suscriptores. Esa base de datos con documento de identidad se cruza con el CIMAT, o sea, documento con documento, y eso arroja un número de estudiantes que están por fuera del sistema educativo y se focalizan. Al focalizarlo, sabemos en qué barrio viven y de una u otra manera eso genera unos cupos educativos para atender. Entonces, de esa manera, la administración toma la decisión y dice, bueno, hay que ampliar cobertura en tal barrio, hay que ampliar cobertura en tal sector, necesitamos inversión en este lugar, inversión en este otro. La data está arrojando que hay un índice de crecimiento superior para tal zona. Esos estadísticos, pues, no solamente dependen de la Secretaría de Educación, sino que depende del DANE, depende del CISBEN, de Familias en Acción, que es un programa también de incentivos que da el gobierno, y ellos benefician a los hijos, y eso se cruza esa información con los documentos, y luego que se purga, por así decirlo, se sacan los documentos que no son válidos, los documentos repetidos, en fin, queda una data de número de personas, en este caso jóvenes o niños en edad escolar, que no se está atendiendo, o sea, que no están ni en lo privado ni ni en el oficial, por lo tanto, esa es una población para atender. Y ahí pues ya comienza pues en los planes de gobierno departamentales o en este caso distritales a incluir propuestas en el tema de educación, así como se hace también en el tema de salud y otras áreas más. Interesante, yo creo que esto es importante tenerlo presente, sobre todo porque, por ejemplo, en las conclusiones también me quedé esperando cómo se vincula esto con la gestión. Entonces, yo creo que eso que tú estás presentando se nota que domina definitivamente todo el sistema, las interrelaciones entre los sistemas, pero pienso que es importante, no sé qué opinan las colegas, de incorporar estos elementos explicativos para quien está fuera del sistema pueda entender y manejar el mismo idioma que tú manejas. Estoy Muy, totalmente de muy bien, acuerdo, doctor. totalmente Me de acuerdo. O sea, encanta. esa parte es lo que yo quería que me dijera. Sí hay una incidencia, sí tiene, porque da esta información, y eso lleva a esto, a esto, a esto y a esto. Y realmente eso no está en el documento. Ujú. Me encanta. Sí, Perfecto. Perfecto. Es la para eso primera vez. estamos. No, es que es la primera vez que le escucho a Juan Carlos que me hace esta explicación, así que me encanta. O sea, porque fíjate que todavía yo todavía no termino de entender mucho el objetivo de analizar los factores de la cobertura a partir de los sistemas de información. O sea, ese cruce que hizo ahí, yo todavía no lo termino de entender. Entonces, esto que está explicando me da más claridad del asunto, porque claro, son Ujú. términos técnicos que él lo entiende y lo maneja al dedillo, pero uno que está aquí que no Correcto. maneja esa información y además hay un lenguaje muy particular en la educación colombiana y Sí. sobre todo el tema de cómo se divide. Yo tuve que llamar a Carlos. Carlos, otra vez explícame cómo es que es el asunto de las sedes y de las instituciones, porque estoy Bien. perdida. Entonces, Este, todo ese tipo de cosas hace que uno como lector, que no está acostumbrado a manejarlo, pues sienta esos vacíos, pero cuando tú lo explicas, ok, Por por ahí supuesto. sí, Fíjense que yo tuve que volver sobre la pregunta para que nos quede un poco más claro. Lo otro es que yo creo que ustedes tienen una guía de entrevista que está en el anexo del trabajo que no se ha aprovechado. Y hay preguntas muy importantes, contundentes, que te pueden ayudar a explicar el fenómeno y seguro estoy que esa información está, pero no está Claro. incluida en el contenido del trabajo. Entonces, hay que hacer un esfuerzo de con puntualizar en aquellos aspectos que se consideren relevantes para ayudar a entender y amarrar un poco más estas ideas. Me exacto. encanta. gracias, Perfecto. gracias, doctora. Le puntualizo algo con lo que decía la doctora Morela y que le preguntaba al doctor Carlos. Resulta que aquí en Colombia una institución educativa puede tener 20 sedes y es el mismo rector. Y Ujú. puede haber un colegio que Sí, tenga bueno. 2 sedes
y básicamente es un solo rector. El tema es que prácticamente la diferencia salarial entre el uno y el otro no es nada. O sea, casi que está ganando lo mismo el que tiene dos, tres sedes que al que tiene 20. Y en el departamento de Magdalena, donde trabajaba mi esposa, ese colegio tenía aproximadamente unas 18 o 20 sedes y todas rurales en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ya se podrá imaginar cómo hace una persona para recorrer. En el tema de Carlos, Carlos tenía 11 sedes en el colegio donde él estaba. Entonces, imagínate una persona para visitar 11 sedes en un día. No lo va a hacer, tiene que programarse. Fácil es que está en la ciudad, que tiene dos, que tiene tres, que tiene cuatro, que tiene cinco, y que todas están, digamos, dentro de su comuna, porque no está en el mismo barrio, pero puede estar dentro de la comuna, dentro de la misma localidad. Pero así, en la zona rural, es más difícil. Claro, entonces, fíjate, otra vez, es un tema multifactorial, porque más allá de que el sistema te registre cierta información, hay una realidad que tiene que ver con las condiciones bajo las cuales esos docentes administran las clases, las condiciones bajo las cuales esos niños asisten a la escuela, las condiciones bajo las cuales esos rectores operan, es decir, es una serie de elementos que están allí inmersos que no depende entonces únicamente de lo que arroje el sistema, porque a lo mejor el sistema tiene unos indicadores, pero está obviando otros que tienen que ver con eso, por ejemplo, que tú estás mencionando. Entonces, sí hay una información muy importante que da elementos para la toma de decisiones, pero todavía faltan elementos a considerar para que esa cobertura se sincere con la realidad de todos los actores, porque favorece a uno, pero desfavorece a otro. Ok, perfecto. Entonces, mira, a mí, por ejemplo, sí me encantó el objetivo 3 y lo de la cobertura bruta y neta, porque sí me parece que da unas explicaciones súper interesantes. Por ejemplo, cuestiones de culturales, como que la cuarta parte de la gente no manda a los hijos a preescolar. Y eso lo notas tú porque cuando tienes la cobertura brutal, está bien, hay 75 lleva, pero la neta también. Entonces no hay nadie que están atendiendo a todos los que quieren ser atendidos. Significa que hay un montón que no va. Entonces es una cosa cultural que es necesario para que hagan políticas, hey, que todos vayan a preescolar. O lo que ves, la diferencia que ves, fíjate que primaria está toda atendida. Ajá, Pero ¿por qué tenemos una cobertura bruta de más de 120? Eso es pura migración. Eso es pura Venezuela. Eso es pura migración Venezuela. Entonces significa que primaria tiene un problema desde el punto de vista que a pesar de que está atendiendo toda la población colombiana, tiene un excedente con la migración, ¿no? O sea, a mí me parece que fascinante el asunto de que sí, de la data sí se saca análisis, porque si ves, por ejemplo, la media y empieza a cojear que no se está atendiendo a todos, pero ¿por qué? Ah, bueno, porque entonces empiezas a ver en la media, empiezas a ver que lo que llaman secundaria, porque ellos separan allí, ¿no? Eh, entonces tiene mucha bruta, mucha más bruta que neta. ¿Qué pasa? Ah, significa que toda esta gente que se va quedando rezagada porque va repitiendo y repitiendo. Entonces resulta que tú nada más estás atendiendo 85% de la gente, pero la bruta tiene 120. ¿Y qué es eso? Gente que no debería estar ahí, pero que está, porque además de la migración tienes un montón de gente repitiente, es decir, y mira, por ejemplo, la media me fascinó una cosa que me parece súper importante. La cobertura nada más es de 50% la neta. La gente no termina bachillerato. 15, 16 años a trabajar te vas y no terminan el bachillerato. Y el problema lo ves patente cuando analizas las dos coberturas. Ves clarito el problema. Aquí hay un problema que la gente está desertando. Y eso es fascinante para hacer política pública. A mí me parece que analizando bien eso, tú puedes exactamente ver por dónde te tienes que ir para evitar la deserción, mejorar los niveles de que la gente de repitencia, que disminuyan.
No, a mí me parece de verdad que sí es bien importante estos sistemas para apoyar lo que es la política pública. Yo creo que sí pueden apoyar muchísimo. Claro, si los analizas y haces algo con ellos, ¿no? No si los Claro, metes. sí, tiene información súper valiosa. Sí, hay Sí, un tema allí cultural y de vulnerabilidad también. Por eso es que, por ejemplo, en su propuesta, el tema de qué hacer con la extraedad, por ejemplo, con el sí, que se va del sistema e intenta volver, cómo ajá, se pueden generar otra serie de políticas que estén vinculadas a eso, como por ejemplo el empleo juvenil. O, por ejemplo, cómo hacer para acercar a los niños más pequeños que están en la edad preescolar a la educación, siendo que están claro. todavía resguardados por sus padres. Entonces, igual como ustedes dicen, hay información que te va generando alarmas que te Sí, llevan, justamente te conducen a tomar a decisiones toma hacia de nuevas políticas y decisiones, a estrategias. políticas públicas. Definitivamente. Sí, a mí me parece bien importante eso. Excelente. Y me gusta muchísimo que haya ese nivel de estadística. Lo que pasa es que creo que falta el siguiente paso, que le paren a la estadística. Claro, así es. Claro. Bien, bueno, No, la much- cantidad de indicadores es impresionante, de verdad que mucha sí, información, mucha. Yo mucha creo que más información quizás de lo que están en capacidad de procesar en algunos casos. en algunos. Es que ese es el punto. Alguien diseñó el sistema, pero no diseñó los mecanismos para usarlo, pienso yo. Esa es Mm. la parte. Pero bueno, Porque está amarrado a la parte cultural, no estamos acostumbrados claro, no, a trabajar con indicadores, no, ni a exacto. prestarles atención, sino al como vaya viniendo, vamos viendo. Así es. Ese es el punto latinoamericano, lamentablemente. Bien, chicas, muchísimas gracias de verdad por todo esto. Yo no voy a escuchar la presentación, pero espero que Juan Carlos la escuche detenidamente y tome nota de todo para que después él y yo conversemos y él me haga las propuestas de lo que va a poner. Bien, entonces Juan Carlos, creo que ahora les toca a Elvis, a Juan Carlos y a Carlos